Queremos darte gracias por darnos, Señor, un tiempo de esta manera, reunidos, Señor, alrededor de un compañerismo, alrededor de esfuerzo y disposición, de su tiempo, de su esfuerzo de cada hermano. Gracias, Señor, por darnos un tiempo así. Que podamos, Señor, ser envueltos en esa atmósfera de sinceridad en nuestro corazón para contigo, Señor, porque nuestra relación contigo es personal, no es, Señor, por grupo, es muy personal, y pudiéramos nosotros mantenernos fuera de la atmósfera del entendimiento de tu buena voluntad para el día en el que vivimos. Pero si hay en nuestro corazón, Señor, un entendimiento de cuán necesario es conocer tu voluntad, porque creemos, Señor, que hay mucha gente que puede operar, Señor, lo que te agrada, pero muchos por falta de entendimiento de ello, Señor, no se está haciendo. Pero confiamos que cada uno, Señor, pueda recibir de ti luz, pueda recibir de ti, Señor, esa verdad sublime en sus corazones y saque el beneficio en esta noche de esta reunión. Suplicamos tu presencia, Señor, y la atmósfera que hayes en cada corazón. En el nombre de Jesucristo queremos, Señor, que tú respondes siempre a un clamor de un corazón sincero, y todos aquellos, Señor, que han tomado, Padre, en su corazón el deseo de conocerte de una manera más cercana, de una manera personal, tú responderás a ellos, Señor. Suplicamos también tu bendición para cada hermano a través de la distancia, Señor, en cada país donde estén, que tu palabra pueda llegar a ser una bendición clara, una bendición gloriosa, Señor, para sus vidas. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos y vamos a tomar nuestras Biblias y leer en Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Observe, vamos a parar ahí y vamos a tomar nuestro asiento. Gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga, hermanos, a todos los hermanos también que están visitando. El Señor los bendiga y gloria al Señor. Entonces vamos a entrar a la palabra del Señor, pero con entendimiento de que necesitamos la instrucción, porque muchas veces nosotros venimos solamente por a veces una rutina, o con la confianza de que ya conocemos, dominamos, entonces prestamos poca atención, poco interés en mirar personalmente las verdades de la palabra del Señor. Y definitivamente Dios jamás va a honrar un corazón y va a responder a alguien desinteresado, porque Él habló claro. Jesús, estando en la tierra, Él dijo: no hay pan para perros, porque el perro no valoraría un buen manjar. Usted puede ir y comprar un buen plato de comida, tal vez bien caro, a Él le da igual si le echa un poco de migaja que recogió de la mesa, no va a valorar eso. Entonces, si puedes anular eso, anúlalo. Entonces, gloria al Señor. Entonces,
Jesús también dijo que tampoco puede darse perlas a los cerdos, porque, bueno, el cerdo que le da igual tener una perla, a él no valora esas cosas. Entonces, en el mundo natural nosotros conocemos, tenemos entendimiento de las cosas que tienen valor y de muchas cosas que no tienen valor. En el mundo natural mucha gente es experta en muchas áreas de la vida, pero en cuanto al mundo de Dios, Jesús se paró aquí y dijo que Él solo era el camino, nadie más, que Él solo era la verdad y Él solo era la vida, y garantizó y dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, y esa es la verdad, no hay otra forma de poder tener una cercanía y un compañerismo con Dios, no hay otra forma de poder sacar el beneficio de la palabra del Señor si nosotros no venimos con el entendimiento de que nuestra necesidad es recibir de Dios luz, recibir de Dios su guianza. Entonces, cuando leemos aquí en este profeta Ezequiel, siendo Ezequiel un profeta que vivió en un tiempo donde cosas empezaron a tomar lugar, que Dios le dio una profecía que hablaba para el tiempo del fin. Y al leer esta escritura aquí, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Ahora, ¿no? Es un mensaje dirigido a los profetas o contra los profetas que están profetizando. Aquí sería contra los predicadores, ¿no? Un sermón dirigido contra predicadores. Pero ¿por qué razón Dios ahora está contra los predicadores de ella? Porque están predicando, están profetizando, dice, pero diles que profetizan de su propio corazón. Observe, cómo es que muchas veces el corazón humano se eleva a un pensamiento de que Él es capaz de liderar la iglesia del Señor. ¿Ve? Cómo es que este profeta, estos predicadores aquí, empezaron a no buscar, a no examinar la voluntad de Dios para el pueblo, sino que ellos empezaron a proyectar, dice, sus propios pensamientos, su propio buen deseo, su propio interés de cómo la iglesia sea edificada. Entonces dijo: profetizan de su propio corazón lo que mejor les parece. Entonces nosotros podemos ir y dar un buen consejo. De repente usted es experto, quién sabe, en matemática. Usted puede ir y dar su consejo para algún alumno o alguna persona que tal vez está no completamente entendiendo ciertos temas en la matemática o en literatura o en otras cosas de esta vida. ¿Ve? Pero ¿cómo es que el pensamiento de estos hombres fue elevado de tal manera que pensaban que ellos, sus pensamientos, sus buenos consejos, podían manejar la fe del pueblo de Dios? Eso es la misma regla, ya sea en el predicador pensando que los consejos de él son las que el pueblo necesita, que las ideas de él, que el entendimiento de él es el que el pueblo necesita. También puede elevarse usted de una manera personal para pensar que en su vida cristiana basta su buen sentir, su buen corazón, su entendimiento. De esa manera nosotros ya no buscaríamos, ya no tendríamos interés en examinar por la palabra de Dios la forma correcta de vivir la vida cristiana. Nuestro interés en esas cosas sería muy simple. Solamente usaríamos la Biblia de una manera general. Tal vez encontraríamos la gente que solamente de vez en cuando o en la iglesia leyendo la Biblia. La Biblia no sería su máximo interés, por cuanto en el corazón ya está establecido que la iglesia de Dios, la vida cristiana, puede ser liderada por el pensar humano, por el deseo humano, por la buena voluntad humana. Entonces lo que pasó, y le dice: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Observe cómo es que Dios empieza a mostrar. Primero dijo que hacen lo que y actúan y profetizan de su propio corazón, y luego caminan y operan de acuerdo a su propio espíritu. Sería un poco no tan simple entender estas verdades, y no podíamos profundizarnos si no fuera que Dios envió un mensaje,
un mensajero por el cual empezó a darnos entendimiento, la forma en la que el ser humano es, la forma en la que el ser humano opera. Entonces, cuando está hablando del mundo del espíritu, se está demostrando que la gente, dice, estos profetas han llegado a operar solamente la vida cristiana en el mundo de su espíritu. Entonces, cuando Pablo habló de estas cosas, dijo que el ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma. ¿Cómo es que ellos aceptaron vivir la vida cristiana en la esfera de su espíritu, su propio espíritu? Y cuando está hablando del espíritu del ser humano, está hablando en el espíritu del ser humano hay 5 sentidos, ¿no? Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. ¿Cómo es que dice eso era lo que hacía operar a ellos la vida cristiana? La vida cristiana de ellos fue manejada en esa esfera, en el espíritu. Y lo tremendo es que la vida cristiana solamente es efectiva en la esfera del alma. Porque cuando Dios dijo hagan un templo en el Antiguo Testamento, dijo háganlo de 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y cuando Dios mostró en el Antiguo Testamento dónde era el lugar donde Él iba a habitar, dónde era el lugar donde Él iba a habitar. Sí. Entonces, hizo que hagan el arca, tipificando la palabra de Dios, y el arca pasó más allá de los atrios, más allá del lugar santo, hacia el lugar santísimo. En el tercer lugar del templo, ahí es donde fue colocado el arca que tipificaba la palabra de Dios. Dios dio a Israel, bajo Moisés, un arca, y esa arca tipificaba que Dios entregaría al pueblo la palabra del Señor. Pero ¿dónde debería ser colocado en ese templo? Era en el lugar santísimo, era adentro, en ese tercer lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, mostrando que la vida cristiana debería vivirse en la esfera no del espíritu, pero en la esfera del alma. Ahora, ¿cómo nosotros como creyentes podemos saber, operar? Muchos nos puede enseñar el mundo, ¿no? De cómo administrar tal vez la familia, nos puede enseñar cómo ser buenos hijos, cómo ser padres, cómo hacer un trabajo, cómo tener una profesión y ser especialistas tal vez en ciertas profesiones. Unos en electricidad, otros en agronomía, y bueno, pero el hombre realmente necesita ser el administrador de su propio mundo, de su propia vida, y eso no hay humano que pueda instruirnos en ello. Y muchos, hay muy buenos que pueden manejar, dijo el mismo Santiago, hay mucha gente experta que puede manejar un caballo, puede domar un caballo salvaje, puede hacer muchas cosas, el barco el carro, pilotear un avión, muchas cosas el hombre puede dominar. Pero hay algo, dice, que él no puede controlar: su lengua. Y lo que tiene que ver con la lengua o la boca, eso es lo que está en el corazón. Ahora, cuando vino Jesús, dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Entonces nosotros como creyentes sabemos que nuestra jornada en la tierra es temporal, y dentro de nosotros hay algo que nos jala hacia Dios, porque pudiéramos estar satisfechos como los demás sin necesidad de Dios, otros con religión y tantas cosas. Pero hay algo en el corazón humano que desea tener una comunión con Dios. El punto es que en ese camino hacia Dios hay muchos obstáculos, muchas propuestas, donde el enemigo va a venir para impedir que el destino final en su vida cristiana sea Jesucristo. Nosotros nos damos cuenta cómo es que la gente salía caminando hacia David, pero en el camino aparecía Absalón buscando decirles: tranquilos, su problema está resuelto, regresense nomás, no tienen que llegar a David. Y la gente se regresaba porque decía: es el príncipe, es el hijo del rey, y pensaba que su problema está resuelto. Después de un tiempo, cuando ellos empezaron a vivir un mundo donde no llegaban a su objetivo final, que era David, porque David les iba a solucionar su problema, solamente se quedaban cerca del objetivo y regresaban con la promesa
de que su problema va a arreglarse, su caso va a ser tratado, que no se preocupen, que tengan fe, que tengan confianza, que Él se va a encargar de todo, y la gente se regresaba muy confiados. Pasaba el tiempo y su problema no era resuelto. Más bien empezó a crecer, y así de uno y así de otro, y sus problemas no mejoraban. ¿Por qué? Si tenía algún problema esta persona con el otro y no lo podían resolver, decían vamos a David. Y cuando ellos están yendo, Absalón se atravesaba en el camino y les decía no tienen que ir a David, yo me encargo de eso. Allá en David no hay quien les preste atención, yo voy a encargarme de eso. Y cuando ellos regresaban confiados, Absalón me ha dicho que yo estoy correcto. Y el otro decía, a mí me ha dicho Absalón que estoy correcto. Y la enemistad entre ellos crecía, el problema entre ellos crecía. Pero todos tenían una expectativa de que este engañador que era Absalón les iba a solucionar su problema. Y mientras pasó el tiempo, empezaron sin darse cuenta a perder el respeto por el plan de Dios para ellos. Porque el plan de Dios para ellos era David. Y cuando ellos empezaron a ser envueltos por una unción que les daba una expectativa, que les daba una esperanza falsa, entonces cuando ellos empezaron a ser envueltos de esa manera, poco a poco empezaron a tomar lugar en su corazón desagrado por David, menosprecio por David, y eso fue creciendo. Y ellos no se daban cuenta cuál era el origen, cuál era el punto. Haber escuchado otra voz que los apartaba de aquel que Dios había puesto para liderarlos. Siempre el plan del diablo es así. Y para liderar la vida cristiana, Dios ha puesto uno solo, la palabra de Dios. No hay otro puesto por Dios para liderar la vida cristiana. Solo la palabra de Dios puede, porque Jesús dijo, soy el camino, esa es la palabra. Soy la verdad, esa es la palabra de Dios. Soy la vida, esa es la palabra de Dios. No hay otro que pueda guiarnos a un destino correcto, ¿ve?, hacia la vida eterna. No hay otro autorizado, no hay otro más capaz que la palabra de Dios. Pero tipificándolo Dios como iba a ser el problema en el tiempo del fin, porque David es antes de Salomón, porque Salomón es tipo del milenio. Antes que el milenio venga, Dios ha colocado el liderazgo en alguien conforme a su corazón. Y lo que es conforme al corazón de Él es su palabra. Porque la palabra de Dios es tan perfecta que Él se paró y dijo, el cielo y la tierra podrá pasar, pero mi palabra no. Jesús mostró que la confianza y el enfoque de la persona debería estar centrada específicamente en la palabra de Dios. Entonces, pero habría problemas. David tipificando la voluntad de Dios, el plan de Dios, el liderazgo provisto por Dios para la gente, pero la gente quiso otro, siguió a Saúl. Pero cuando salió fuera de escena Saúl, viene David, porque para muchos que han dejado fuera de escena a Saúl o las religiones y tanta cosa que nos enfoca más bien en tradiciones y a fortalecer un sistema en vez de fortalecer nuestra alma. Pero mucha gente que empezó a tener sinceridad y deseo de realmente vivir una vida cristiana como debe ser, empezaron a mirar con interés la palabra del Señor. Pero en el camino es donde va a aparecer propuestas cerradas. Y cuando esas propuestas aparecieron, siendo tipificadas para este día, en la vida de Absalón era tan cercano porque Absalón era el hijo del rey, era el príncipe, era el más de apariencia más hermosa, era el más famoso, y ahí estaba Absalón. Entonces ese Absalón empezaba a darles falsa expectativa a la gente. Leamos un poco, por causa de que hay mucha gente, sé que domina esas escrituras, pero puede que algunos no estemos. Entonces leamos un poco aquí en el libro de Samuel. Es segunda de Samuel. Capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. Observe estas cosas. ¿Por qué? Hermano, la vida cristiana es algo muy seguro, más seguro que usted invertir su vida, su esfuerzo, su sacrificio o su dinero, muchas cosas, negocios o algo que le va bien. Pero invertir nuestro tiempo, invertir nuestro interés en la vida cristiana, de verdad es muy glorioso. Y cada uno que invirtió
su vida, su tiempo en el cristianismo, la Biblia registra cómo cosechó los beneficios de ello. Sea Pablo, sea Pedro, sea Esteban, sea Daniel, sea Isaías, sea Jeremías. Porque nosotros no podemos operar esa esfera. No está mal Dios, no es que tampoco Dios no quiera darle éxito en su fe. Hay algo que está mal. No es Dios, no es la palabra de Dios. Entonces, Dios mostró y habló en Ezequiel cómo es que sería una unción, un pensamiento para vivir la vida cristiana solamente confiando en su propio sentir, confiando en su propio pensamiento, confiando en sus propios consejos. ¿De qué manera? Para abrir estas cosas de una manera clara, mostremos cómo es que en cada profecía de la Biblia habló estas cosas. Cuando leemos aquí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, dice la Biblia: aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Observe, tenían un problema, vamos a ver al rey. Dice: Absalón empezó a trabajar porque tenía un interés personal. Quería desviar la confianza de la gente hacia él. Quería desviar la confianza del pueblo de Dios hacia él. Y él sabía que el líder escogido por Dios era David. Y cualquier predicador sabe que en el Antiguo Testamento Dios, observe cómo era en el Antiguo Testamento. Alguien decía: hermanos, el Señor me ha dado un sueño. Muy bien, decían: antes de que tu sueño lo hagas correr por en medio de la gente, ven acá, párate delante del sacerdote. Y el sacerdote tenía que ponerse el urín y el tumín, 12 piedras, tipificando las 12 tribus. Ahora sí, delante del sacerdote habla tu sueño, que dices que Dios te lo dio. Y cuando él empezaba a hablar su sueño, y las piedras empezaban a botar su luz, y si una fallaba, decían: sáquenlo y apedréenlo. Él está tomando el nombre de Dios vanamente. Él dice que Dios le dio un sueño, y el pectoral dice que no. El urín y el tumín dice que no. Decía: Dios me ha dado una visión. Muy bien, sigan, espera, vamos, habla tu visión. Y si no era así, hay que apedrearlo. De esa manera, dijo, iba Israel a cuidar que lo errado no entre en medio de la congregación. No había otra forma, porque era muy razonable para muchos. Pero había una forma, el urín y el tumín. Y ese urín y el tumín tipificaba la palabra de Dios. Hoy día también muchas cosas serán venidas a usted. Pensamientos buenos, dadivosos, que parezcan razonables tal vez. Pero usted debe pararse ante la palabra de Dios y examinar si su pensamiento es escritural, si su deseo es escritural. Cuando vamos, el peligro más grande es ir a escuchar a un predicador. Sí, porque eso es toda la profecía. Advierte todo. No hay otra cosa que advierta del más grande peligro para el tiempo del fin que predicadores. El púlpito sería el lugar más peligroso. ¿Por qué? Porque desde el púlpito no se le estaría haciendo daño naturalmente a la gente, pero se haría daño a su alma. Estaría mandando millones de gente a su destino eterno fuera de Dios. Entonces, pero cada creyente que es correcto, Jesús dijo, si es una oveja, dijo, oirá su voz y la reconocerá. La única manera de reconocer si algo es la voz de Dios o no es poniendo lo mismo que ponía Israel en escena para probar un espíritu errado o falso o correcto, que era el urín y el tumín. Entonces, si hay algo de lo que usted tiene que tener, volver su respeto, su máxima confianza, usted tiene que volverlo a la palabra de Dios. Y si hay algo de lo que usted tiene que tener de confianza y cuidarse, es el predicador. Porque solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Y cuando uno está errado, uno no se da cuenta. Porque el que está errado piensa que está correcto. Pero el que está correcto nunca confía en sí mismo. No puede. ¿Se da cuenta? Pablo mismo hablaba, sea anatema si alguien predicara diferente. Él observaba esas cosas. Entonces, cuando nosotros damos cuenta aquí, dice que Absalón tiene propósitos personales y la gente iba buscando a David por un problema, pero Absalón no salía al encuentro justo para entrar a la ciudad, a la puerta, y le decía:
¿de qué tribu eres? Y empezaba a armar la conversación. Y seguro la gente se sentía contento. Mire, el príncipe, bien temprano, levantado, bien de mañana. ¿De qué tribu eres? ¿De qué ciudad? Bueno, él respondía, tus siervos de una de las tribus. Entonces Absalón le decía, mira, a ver, háblame tu problema. Y cuando éste hablaba su problema, decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Observe, este personaje no tenía interés en que la gente solucione sus problemas. Este personaje solamente quería que la gente se agrade de él. Y la manera de buscar que la gente se agrade de uno, simplemente hay que darle la razón en todo. Así esté mal, hay que decir, estás bien, tienes razón, estás correcto. ¿Me da cuenta? Pero la verdad no es así. La verdad, en la verdad hay justicia. La verdad nunca nos va a mentir. Si estamos mal, nos va a decir que estamos mal, porque queremos solución. Pero este personaje tenía un interés, quería a la gente a su favor. Y si somos predicadores y queremos solamente la gente a nuestro favor, nosotros queremos una iglesia, pues vamos a tener la misma actitud. Así estén viviendo mal, así estén errados. Si son buenos creyentes, diezman, ofrendan, les vamos a decir que están bien. Por eso como predicador uno debe mirar que la Biblia registró la clase de actitudes que tendría gente ungida con el Espíritu errado. Pero cuando nosotros miramos a Jesús, Jesús nunca le engañó a la gente. ¿Se da cuenta? Se ganó problemas por eso. Juan el Bautista nunca le engañó a la gente. Le costó la vida por eso. Pablo no le engañó a la gente, le costó la vida por eso. Pedro y a todos le costó la vida por eso. ¿Por qué? Porque hay una unción buscando provocar en nosotros una actitud basada en un interés propio. Y eso no nos lleva a ningún destino. Por eso, a ningún destino con Dios. Nos lleva fuera de eso. Entonces cuando nosotros nos acercamos aquí nos damos cuenta, le dice, mira, tus palabras son muy buenas, son justas, tú tienes la razón, el problema es el otro. Y cuando venía el otro, al otro también le daba la razón. Y el uno regresaba ahí, ¿ves? A mí Absalón me dijo que tú tienes problema. Qué raro, dijo, a mí me dijo que tú eres mentiroso, porque a mí me dijo, no, el mentiroso eres tú. Y el problema no se solucionaba, se hacía más grande. Y cuando nosotros nos acercamos a la vida cristiana y nuestro encuentro va a ser con uno de los dos, bien con David o bien con Absalón. Y cuando nos acercamos al liderazgo de Absalón, nosotros en vez de avanzar en nuestra relación con Dios, cada vez estará más débil, más débil, más débil, más débil. Nuestra relación con Dios cada vez será más opaca, cada vez será menos importante. Cada vez la palabra de Dios será algo que ni siquiera hay tiempo para ello. Pero esa es la consecuencia de habernos encontrado con el líder equivocado, con la voz cerrada, que nos da la razón. Usted y yo tenemos el sentido común, nos dice adentro, si tenemos un alma, ¿ve? Y estamos conscientes de ello, que necesitamos perdón, que necesitamos la guianza de Dios. Entonces cuando venía Absalón decía, tus palabras son buenas y justas. El problema es que de parte del rey no te van a hacer justicia, allá no te van a dar la razón, allá la gente está contra ti, allá la gente le caes mal. Observe, sembraba cizaña, les enseñaba que lo correcto no le convenía. Ahora, y la gente empezó a perder la visión, porque todo Israel sabía que David no era un liderazgo porque él quiso ser el rey. Ni siquiera fue el deseo de Samuel, porque Samuel pensó que Eliab, el hermano de David, era un mejor rey. Dios le dijo, yo he escogido uno conforme a mi corazón. Y Dios fue quien escogió a David. ¿Qué es? Dios no escogió a ninguna iglesia para liderar la fe de sus hijos. Dios no escogió a ningún sistema, Dios no escogió a ningún hombre. Dios escogió su palabra. La palabra de Dios es el absoluto, es el líder de la fe. ¿Ve? ¿Se da cuenta usted que no puede ir al profesor de literatura para que le haga experto en matemáticas? No puede ir al ingeniero agrícola que le enseñe todos los sistemas de electrónica. Cada uno tiene su especialidad. ¿Se da cuenta? Y cuando Dios llama a alguien, algún líder,
ese líder, siendo que David era el verdadero líder, usted puede ver el Salmo 1. Ese líder no hacía protagonista sus ideas. David no podía juzgar a la gente conforme a su pensamiento. David no hacía, usted puede ver en Salmos 1, dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Ese es el mundo del espíritu del hombre, el mundo de los sentidos. Esa es la gente de afuera, el mundo de los sentidos, el mundo del pensamiento, el mundo del razonamiento. Es bueno el razonamiento en cuanto a matemáticas, todas esas cosas, pero en el mundo de la fe no está capacitado el ser humano para liderar ni nuestra propia fe ni la de otros. Pero cuando Dios llama a alguien, esa persona empezará a ser entrenado, como dijo Pablo, para no operar sus ideas, sino solamente la palabra de Dios para la gente. Volvemos aquí, leamos lo que dice Pablo en Corintios. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo, un apóstol tremendo que Dios le confió el evangelio hacia los gentiles, él empieza a hablar a la iglesia. Dice, el mismo que dijo: aunque un ángel del cielo predicara, si fuera diferente, sea anatema. Dice aquí: así que hermanos, 1 de Corintios capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escucha esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Observe, yo me propuse, yo decidí. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a conocer el misterio de cómo liderar el pueblo de Dios. Si el líder es correcto, escucha esta cosa, si el líder es correcto, ese líder va a proyectar, dice, no sabiduría humana, no su pensamiento, pero la palabra de Dios. Si el líder es correcto, deja que pase un tiempo y ese pueblo será experto en la palabra de Dios. Si el líder es correcto. Si el líder no es correcto, ese pueblo puede tener 20, 30 años en la iglesia y no conocerá la palabra más de lo que cuando empezó. Porque Pablo, el líder correcto, él dijo: yo me propuse no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Dice: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, observe, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Para Pablo era claro, por eso es que Dios honró a Pablo de tal manera, por eso que Dios ungió a Pablo de tal manera, porque para él era claro. Si alguien era sabio, era uno de los más sabios en Israel. Él era el discípulo más tremendo, del maestro más tremendo en Israel, que era Gamaliel. Si alguien tenía sabiduría humana, era él. Pero él dijo, él entendió, por eso Dios escogió, por eso Dios hoy día haya muy poca gente para poder usar para edificar su pueblo. Porque la mayoría quiere ser usado, pero para proyectar sus pensamientos, para proyectar sus ideas. Pero si decidiéramos como Pablo, hermano, Dios no hace excepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tendríamos otra vez una iglesia bajo el poder de Dios. Porque Pablo dice, la fe del pueblo de Dios no debe ser edificada en sabiduría humana. Entonces, hay mucha gente que puede ser muy capaz en lo natural, muy experto. Y cierto, cada persona aquí hay, ¿ve? No vamos a reunirnos, yo no voy a poder darle clase a usted, ¿ve?, de otras cosas, porque sé que tal vez soy el que menos domino cada especialidad que usted tenga. Pero en cuanto nos acercamos a la palabra del Señor, entonces acerquémonos con el entendimiento correcto, si no, no sacaremos nada de ahí. Porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural, que Jesús dijo que escondería de los sabios y entendidos y lo revelaría a los niños. Cuando está hablando de sabio y entendido, no está hablando de que ya porque la gente es un ingeniero ahí afuera no puede entender la palabra. Está hablando de gente que se cree capaz en el mundo de la fe, en el mundo de Dios. Pero si hay uno que es capaz, será Pablo. Entonces él dijo, me he propuesto no hablarle de esa manera, porque la fe de ustedes no debe estar en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos allá a Absalón,
cómo es que la gente iba a David, porque David era el plan de Dios para ellos. David era el líder de Dios para ellos, y por eso Dios dijo: es conforme a mi corazón, mostrando que antes del milenio Dios haría una obra. ¿Ve? Él tendría un deseo, él tendría una decisión, una determinación de traer a escena el verdadero líder. El verdadero líder antes de Salomón era David, porque Salomón tipifica el milenio, donde no hay guerras, donde Dios, la sabiduría reina sobre todo Israel. Salomón tipifica el milenio. Pero antes de que el milenio venga, el verdadero líder que ama a Dios, que lidere su pueblo, vendrá a escena. Será hecho claro para la gente. ¿Quién lo iba a traer a escena? Un profeta, el profeta Samuel. Entonces nosotros, el séptimo ángel, ¿ve?, abrió los 7 sellos para decirnos ¿qué? Para decirnos, cuando los 7 sellos fueron abiertos, para mostrarnos que no hay más grande. No hay nada más grande en todo el universo. No hay nada más grande en el mundo visible. No hay nada más grande en el mundo invisible. No hay nada más grande que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que creyó Pablo. Eso es lo que creyó cada profeta. Eso es lo que creyó cada personaje que tuvo éxito con Dios. ¿Ve? Eso es lo que Pablo enseñó allá a Timoteo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, estas cosas miramos cómo es que la gente iba hacia David, y Absalón le salió al encuentro y les dijo: mira, tú tienes la razón, tus palabras son buenas, tus palabras son justas, ¿sí? Y la gente se regresaba de esa manera, contentos de que ellos tienen la razón, de que están bien. Dice la Biblia aquí: no tienes quien te oiga de parte del rey. El verso 4 de 2 Samuel 15 dice: y decía Absalón, decía a la gente: tú no tienes quien te oiga, pero si yo estuviera en el reino, dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito, negocio? Yo les haría justicia. Observe, él no eleva la palabra de Dios. ¿A quién se eleva? ¿Se da cuenta? Él se hace: yo te ayudaría. Vas a ver, si me haces, yo te voy a dar la razón. ¿Se da cuenta cómo tiene una super confianza en él? Oh, él era un egocéntrico. Cuando usted lo escuchaba hablar, yo. ¿Se da cuenta? Claro, a veces usted puede ser experto, pero en cuanto a la vida cristiana, hermano, el verdadero creyente que sea sincero sabe que no podemos nosotros ser los consejeros de Dios, que no podemos nosotros compartir la gloria de Dios. Él dijo: mi gloria no lo compartiré con nadie. Y el liderazgo de su iglesia, él no lo compartirá con nadie. Pero aquí nos damos cuenta cómo es que él decía: yo les haría justicia. Él tenía confianza en él le hacía protagonista a él. Pero si leemos el Salmos 1, para mirar ahora al otro que estaba en escena, porque ahí está en escena Absalón y el otro que está en escena es David. ¿Cómo hablaba Absalón? Yo les haría justicia. Ustedes serían bienaventurados si yo fuera el líder. Si yo fuera el rey, les iría bien a ustedes. Si yo fuera el líder. Ese era su lenguaje de Absalón. Ahora, ¿cuál era el de David? ¿Cuál era el de David? ¿Qué pensaba David que la gente necesitaba? Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde estaba el énfasis de David? Que la confianza y la alegría y el gozo y la bienaventuranza para la gente no está que lo hagan protagonista a él, es que hagan protagonista la ley de Dios de día y de noche, la palabra de Dios. Ese era el lenguaje de David. El otro es el lenguaje de Absalón. Dos tipos de lenguaje, dos tipos de pensamiento. Ahora observe, entonces nos damos cuenta aquí, volviendo otra vez a 2 Samuel, entonces dice: ¿quién? Yo les haría justicia. Por eso es importante. En cuanto a la vida cristiana, usted mire a quién le da más credibilidad. Si es como David a la palabra de Dios, si considera que la necesidad,
que lo hará bienaventurado, que lo hará dichoso, lo hará feliz a la gente, es que logren estar de día y de noche en la palabra de Dios, o que me escuchen a mí, dijo Absalón, o que me elijan a mí, que yo les haría justicia. ¿Dónde está nuestra confianza como creyentes en esta hora? Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es perfecto, no puede cambiar. Sus hijos tampoco. Usted no ve que el pato de la generación atrás no le gustaba el agua. La generación de hoy ya cambió, ya les gusta. No, siempre su naturaleza no ha cambiado. Y la naturaleza de Dios no ha cambiado, la naturaleza de su pueblo tampoco cambia. Y Dios dio testimonio. ¿Ve? Y usted puede ver en todos los salmos, el lenguaje de David hacia la palabra de Dios, mostrando, ¿ve usted?, que eso sería el verdadero liderazgo. Alguien que no hace protagonista a él, alguien que hace protagonista a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el camino, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es la vida. Entonces, ahora, decía aquí, y acontecía, decía el verso 4, Absalón decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que todos los que viniesen a mí, dice, y que tengan pleito negocio, yo les haría justicia? Observe el verso 5, dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Claro, él era el príncipe. La gente, oh, el príncipe Absalón, se acercaba para inclinarse, a saludarlo. Lo tomaba de la mano, los abrazaba, los besaba. Pero no es porque amaba a la gente. ¿Te das cuenta? No es porque amaba a la gente. Tenía un interés: quitar la confianza del pueblo de David y ponerlo en él. Y él no está buscando que la gente lo siga a él por la palabra de Dios, sino por el buen trato que él les da. Ahora, escucha otras cosas. Por eso es importante. En la vida cristiana es diferente. Muchas veces nosotros buscamos una iglesita donde a nosotros nos trate bien y nos halague. No pensamos en nuestra alma, cuál es la necesidad. Muchas veces buscamos amistad si bien nos da la razón. Y si alguien no nos da la razón, ese está descalificado para nosotros. Nos creemos más jueces que el juez del cielo y de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Así era Absalón. Así era Absalón. Entonces él dice, ve, no, los abrazaba. Dice, cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera, escuche, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cuál era el objetivo? Robar el corazón de los de Israel hacia él. Es la misma regla, hermano. Lo errado se maneja de esa manera. Lo errado. Si un hombre quiere robar el corazón de una mujer, que su amor y su lealtad no sea su esposo hacia él, él va a actuar más amable que nunca. Pero no es porque tenga el respeto y lo admire. Solo hay una unción que ahora supuestamente quiere robarle el corazón de esa mujer con respecto a su esposo, a su marido. Que tal vez un regalito, un detalle, uy, se vuelve tan amable y todo por el estilo. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud del error. El error así se mueve. El error se mueve así, con mentiras, con halagos, porque hay un interés propio. Pero la verdad nunca se movió así. Nunca. Entonces, nos damos cuenta que la gente, dice, el verso 7 dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que había prometido a Jehová. 4 años, dice la Biblia. Observe, 4 años. ¿Por qué? 4 seres vivientes. Los 4 años hablando de las 7 edades de la iglesia. Los 4 años hablando de los 2000 años de cristianismo. Porque los 2000 años de cristianismo fue dividido en 7 edades en Apocalipsis. Y esas 7 edades fueron divididas en 4 periodos. El periodo del león, el periodo del buey, el periodo del hombre y el periodo del águila. Y eso fue dividido en la obra del enemigo. ¿En qué? 4 fases. El caballo blanco, caballo rojo, cabalgando él en su caballo negro, y luego al final en su caballo amarillo. Al final de eso, dice, él va a empezar a decir, ahora ha llegado la hora de que yo tome el control. ¿Se da cuenta?
Y una guerra va a tomar lugar, una guerra entre Absalón y David. Ambos parecía que eran del mismo pueblo, parecían que eran de la misma nación, parecía que eran de la misma familia, del mismo Dios. Pero ahora una guerra, no de una nación pagana contra Israel, una guerra del hijo de David contra David, por tomar el liderazgo de la gente, mostrando que habría una unción. Jesús lo advirtió en Mateo 24, tan parecida que si fuera posible engañaría al escogido. Al final de ese cuarto periodo, en el tiempo del águila, vendría esa unción, el caballo amarillo. Lo mismo que en Joel, el ataque del enemigo, como oruga, como saltón, como revoltón, y al final como langosta. Entonces al final él ha logrado su objetivo y finge ante el rey. Él ha hecho un trabajo, buscar el pueblo que lo siga a él, pero se acerca al rey David y le dice: mira, yo he prometido honrar a Dios, he hecho un voto a Jehová, te ruego que me dejes ir a Hebrón. Él sí todavía finge ser súbdito de David. Él se ha movido en hipocresía, y cuando va arma su rebelión. Su trabajo de él era ponerlo contra David, que el pueblo pierda su confianza en David. No solo que la pierda, sino que deseen sacarlo fuera de escena en sus vidas. Ese es el trabajo. Por 2000 años se ha trabajado, se ha bombardeado que la gente confíe más en la iglesia que en la Biblia, confíe más en el predicador que en la Biblia. Por 2000 años. Por 2000 años. Si alguien lo encontraba con la Biblia, lo quemaban vivo. Si alguien lo encontraban, o si alguien hablaba lo que dice la Biblia, era muerte segura. Por 2000 años la gente no tenía libertad hacia la Biblia. ¿Se dan cuenta? Eso ha sido el plan. Entonces él trabajó por estos 4 años buscando mover el pueblo fuera de David, buscando robar la confianza de la gente en David, el líder que Dios había puesto. Y ese es el trabajo del diablo todos estos años, todos estos 2000 años, buscando robar la confianza de la gente en la palabra de Dios, y que ellos confíen ahora en un sustituto. Ayer Absalón, aquí ya sea una iglesia, ya sea un templo, ya sea un predicador, ya sea un sacerdote, un presbítero, lo que sea. Pero ese es el trabajo. Pero al final va a haber una guerra, una batalla. Absalón va a salir en guerra contra David. La batalla final. Aleluya. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? El pueblo de Dios siendo movido a luchar contra su verdadero líder. Y eso es lo que sucede. Todo el plan del diablo es hacerlo a usted luchar contra el líder suyo. ¿Cuál es el líder suyo? Que Dios le ha dado. El Dios del cielo, que le ama, que murió por usted. Le ha enviado al verdadero líder, la palabra de Dios. Es el verdadero líder para usted. La palabra de Dios no es su idea, es el líder. El liderazgo de la palabra de Dios es lo que debe estar en nuestro corazón. Pero hay una unción sobrenatural y profetas colaborando con eso. Por eso dijo: yo estoy contra esos profetas. ¿Por qué? Porque han empezado a operar en la esfera de su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu y el cuerpo suyo y el espíritu suyo no tienen ninguna necesidad de la palabra de Dios. El único que tiene en usted necesidad de la palabra de Dios es el alma. El cuerpo tiene oído, gusto, olfato, tacto, vista, 5 sentidos. La vista no tiene necesidad de la palabra de Dios, tampoco el oído, el gusto, el tacto, no. ¿Se da cuenta? Tampoco la imaginación, la conciencia, la memoria, el razonamiento y los afectos tienen interés en la palabra de Dios, no es su mundo. Pero el alma, cuando Jesús dijo: el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios, eso no es el hombre cuerpo, no es el cuerpo, no es el espíritu, ese es el alma. Toda la obra, por eso dijo, toda la obra de tus espíritus. Aquí, cuando leímos Ezequiel 13, es con un objetivo: buscar traer a prisión, a una jaula, el alma del creyente. Si usted mira todo el plan que leímos aquí en Ezequiel 13, dice el verso 16: y los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ellos visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas, y diga: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas
que cosen vendas mágicas para tocar todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Se da cuenta? Que arriba empieza a hablar de que la gente opere en su espíritu, líderes, profetas, para de esa manera cazar, traer a prisión el alma del pueblo de Dios. El alma. ¿Se da cuenta? Y cuando tenían preso, Hitler tenía preso al hijo de Dios en lo natural, que es Israel, los puso en campos de concentraciones, los puso en ghetos. Empezó a invertir mucho dinero para campos de concentración, para tener preso a la simiente natural de Abraham, bajo la quinta trompeta y sexta trompeta, bajo el primera y segundo ay, bajo la primera y segunda guerra mundial. ¿Se da cuenta qué es? ¿Cuál era el plan del enemigo? Esos ejércitos que salieron en Apocalipsis 9 para traer a escena el primer y segundo ay. ¿Cuál era? Era un ataque a la simiente natural de Abraham. Lo llamaron la solución final. ¿Cuál era el plan? Buscar acabar, no dejar ni un solo sobreviviente de la simiente natural de Abraham. Y Pablo nos dice que nosotros somos la simiente real de Abraham, la simiente espiritual de Abraham. Cuando los 7 sellos se abrieron, mostró que el plan del diablo con la simiente natural de Abraham bajo el segundo ay, la Segunda Guerra Mundial, es exactamente el mismo contra la simiente de la fe de Abraham. 200 millones de seres sobrenaturales, 200 millones de demonios fueron sueltos en Apocalipsis 9 para ir contra Israel en lo natural y luego contra el Israel espiritual. ¿Cuál era el plan? Traerlos presos, quitarles lo que a ellos les pertenece. Se adueñaron de sus bancos, de sus propiedades, de su dinero, de todo lo que tenían, y los empezaron a tener presos a ellos. Empezaron a cazar vidas de israelitas y los empezaron a tener en prisiones y les empezaron a hacer trabajos forzados, los empezaron a matar de hambre, les empezaron a crear hornos donde quemarlos, a inventar formas de matar israelitas. Más de 6 millones de judíos masacrados. ¿Qué era? ¿Cuál era el plan? Solamente cuando Dios abrió el quinto sello, mostró para nosotros las almas bajo el altar. Mostró el plan del diablo en este día del fin: buscar, sacar fuera de escena toda simiente natural de Abraham. Todo eso bajo el quinto sello. Y si los sellos solamente tienen que ver con la novia gentil, con Asenat, con Ruth, ¿por qué colocó el quinto sello para nosotros? Porque son los mismos protagonistas del segundo hay, los mismos enemigos de Israel en el mundo natural que vienen ahora contra la novia en el mundo espiritual. No contra su cuerpo, no contra su espíritu, pero contra su alma. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle a Israel la vida. Y la vida consiste del alimento. ¿De dónde saca usted su energía? Del alimento. Tiene que morir un arroz, un trigo, una papa, una gallina, una res, para que usted saque su energía para este cuerpo. Usted vive por alimento. Y eso es lo que les privaron a Israel. Buscaron matarlos, masacrarlos. Entonces, una unción que viene para buscar tener prisioneros a los hijos de Dios. Y ahora Absalón los tiene al pueblo de Dios. Observe, mire, volvamos allá para que usted vea el cuadro. Sí, en 2 Samuel 15 estábamos para ver el cuadro. Dice el verso 10, 2 Samuel 15, 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén:
levantaos, huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Se armó una guerra, se armó una batalla, puso Absalón al pueblo de Dios lo puso Absalón contra el líder que Dios les había dado. ¿Se da cuenta? Esas son profecías. ¿Cómo es que el plan del diablo es poner al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, al creyente, contra el líder que Él les ha dado? Ahora David para ellos tenía poco valor. Ahora empiezan a tener acciones contra David. Y por eso que encontramos hoy día a la gente actuando contrario a la palabra de Dios. No saben, no entienden que no han sido llamados para estar contra la palabra de Dios operando. Han sido llamados para estar operando a favor de la palabra de Dios. Pero por falta de entendimiento, por prestar atención al líder falso. Pero el líder allá, Absalón, era natural, era visible. Pero aquí, en el tiempo del fin, es un líder sobrenatural, un líder invisible, no alcanzado a ver por vista humana. Por eso Dios abrió el misterio, los 7 sellos, para mostrarnos el efecto, el resultado que producirá en nosotros. Cómo nosotros nos examinamos, cómo nosotros nos damos cuenta que está liderando nuestra vida. ¿Ve? Entonces examinamos cuánta pasión, cuánto interés, cuánto respeto tenemos, cuánto hambre diariamente, según David en Salmos 1, por la palabra de Dios. Eso revela de qué lado estamos. Aleluya. Entonces, nosotros encontramos un pueblo. Oh, hermano, David no hizo mal a ellos. ¿Se da cuenta? David no hizo mal a ellos. David fue un rey que trajo el bien para el pueblo. David trajo victoria para Israel. ¿Cómo es que ahora, ve usted, ellos empiezan a ser convencidos por alguien que no les ha dado nada? Solo halagos, solo abrazos, besos, solo palabras bonitas. Pero aquí hay uno que ha mostrado con hechos que él está dispuesto a poner su vida a favor del pueblo. Se arriesgó contra Goliat, se arriesgó contra cada filisteo, contra cada enemigo, para ver a la nación de Israel victoriosa. David pensaba del pueblo y decía: son el ejército de Dios, son el pueblo de Jehová. David realmente era el hombre que amaba el pueblo. Pero ¿qué ha hecho ahora que ellos? ¿Qué ha hecho Absalón por ellos? Nada, más que palabras bonitas, más que halagos. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo hoy. ¿Cómo es que hoy nosotros estamos confiados y muchas veces luchando por un sistema religioso? ¿Quién ha sangrado por nosotros? ¿Quién dio su vida por nosotros? O por hombres que tal vez, oh hermano, buenos halagos, que pueden hablarnos bonito, palabras, mira, hijito de Dios, hijita de Dios, y santito de Dios, y todo por el estilo. Usted entienda, nunca es la característica de ninguno que tenía el Espíritu Santo en toda la Biblia. La característica de halagar a la gente y todo por el estilo y ganarse su confianza es del diablo, enmascarado en Absalón, enmascarado en la serpiente, enmascarado en Judas, enmascarado en cada uno de los tipos cerrados. Aleluya. Ahora, cuando vemos aquí, el rey va a huir. Pero ¿qué va a pasar en esta batalla? Entonces la gente empezó a seguir. Dijeron: un nuevo líder, uno que sí nos ama, uno que sí nos trata bien. Se engañaron, se dejaron engañar. ¿Qué los conquistó? Halagos. ¿Acaso no está profetizado en el libro de Daniel? Cuando Daniel miró el anticristo obrando en el final, ¿cómo conquistaría el reino? Observe, Daniel capítulo 11. No es solamente una historia ya, viendo en el tiempo de Salón, es una profecía. Por eso en esta hora nosotros debemos saber qué es lo que buscamos, hermano. ¿Para qué nos juntamos? ¿Ve? Tal vez para halagarnos es bueno, saludarnos, compartir un momento juntos, todo por el estilo. Pero juntémonos para que unos a otros, mira, yo hay esta parte de la palabra, yo hay esto, yo hay esto, yo hay esto. ¿Por qué? El líder que no debemos dejar de seguir, el líder que debemos amar, el líder que debe estar en protagonista en nuestra vida es la palabra de Dios. Es el verdadero líder. Dios no ha confiado su liderazgo de su iglesia a ningún otro. Ningún otro. Entonces, cuando miramos en Daniel 11 nos damos cuenta aquí
El capítulo, ¿cómo es que el profeta dice aquí? El verso 21, la profecía, como es que en el final tomará control este ser sobrenatural que en realidad es la bestia, ¿no? El que traerá el gobierno mundial. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, pero para Dios. Absalón era despreciable para Dios, pero para la gente, observe, al cual no darán la honra del reino. ¿Se da cuenta? En otras palabras, no era el rey que Dios había elegido, Absalón. Absalón no tiene la honra del reino. Absalón no ha sido elegido por Dios para reinar. A Absalón no se le ha dado esa honra, se le ha dado a David. Entonces, a este ser también no tendrá la honra del reino, no se le dará la honra de ser el rey, pero vendrá sin aviso, como Absalón. Un propósito secreto. ¿Cómo vemos? Por eso uno tiene que examinar cuál es el plan del enemigo. ¿Ve? Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Cómo tomó el reino Absalón? De Israel. ¿Cómo tomó el reino la serpiente? Sobre Eva. No, Dios te ha dicho que morirás. No, no vas a morir. Serás más sabia, serás más inteligente, serás como Dios. Y empezó a darle halagos. Entonces, esa es una profecía. Vendrá el reino y tomará este que no tiene la honra del reino. Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún hombre. No hay profecía en la Biblia que Dios lo haya colocado como el líder de su iglesia. Jesús se paró aquí en Mateo 16 y dijo: yo edificaré mi iglesia. Él y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero cuando nosotros encontramos una iglesia débil, es porque en algún lado el liderazgo ha sido desviado. Esa es la misión de Satanás, liderar al pueblo de Dios. Pero para liderar al pueblo de Dios, él tiene que sacar fuera de escena el verdadero líder. Para que el diablo lidere la vida de una persona, tiene que sacar fuera de escena de su corazón la importancia máxima que la palabra de Dios debe tener en él. Y luego sustituirlo. Porque eso significa ahora mismo sustitución. Si usted sigue avanzando en el verso 31, Daniel sigue hablando de este ser. Se levantarán, dice, de su parte tropas, como se levantaron tropas a favor de Absalón. Profanarán el santuario y la fortaleza, es el reino de David. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El verso 32. Con lisonjas, observe, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Se da cuenta? O sea, habrá una unción. Por eso usted vigile el énfasis, vigile el estilo. El estilo de cualquiera que diga: Dios me llamó a ser un siervo, Dios me llamó a ser un predicador. Vigile su estilo. Aquí en este día estará en el púlpito el estilo de Absalón o el estilo de David. ¿Cuál era el estilo de David? Él les decía a su gente: usted es bienaventurado siempre y cuando no ande en consejo de malos, sino que la ley de Jehová esté su delicia de día y de noche. Entonces usted es bienaventurado. Pero ¿qué decía Absalón? Si yo fuera el líder, si yo fuera el rey, si yo fuera el jefe. Dos unciones. Daniel vio lo mismo y profetizó del mismo. Judas vio lo mismo. Usted puede mirar el Judas antes de Apocalipsis. El libro de Judas habla de Enoc y dice: Enoc, el que se fue en el rapto, tuvo esta batalla con estos mismos seres. Dice el verso 14: de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, escuche, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Oh, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Adulando a las personas para sacar provecho. Dice Enoc, el que se fue en el rapto, el que caminó con Dios, el que desapareció porque Dios lo llevó, tuvo que enfrentarse a esta clase de espíritus, que ellos sí se hablaban cosas infladas. Yo soy esto, yo soy lo otro, y adulaban a la gente, pero solo por su propio provecho, como Absalón. Enoc tuvo que
enfrentarse a este tipo de espíritus para poder irse en el rapto. Enoch tuvo que establecerse en su corazón de él, que él quiere la verdad, no me vengan con halagos, yo quiero la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces podemos mirar esta clase de espíritu. Entonces podemos volver otra vez a Samuel, mirar el desenvolvimiento de esta batalla, porque nosotros aquí estamos operando, conscientes o inconscientes, de una batalla, pero no en la esfera del cuerpo y del espíritu, pero es por el alma. Porque al final, cuando usted muere, su cuerpo queda aquí, pero usted no es el cuerpo. Observe cuando Jesús empezó a revelar lo que pasa en el mundo invisible, lo que pasa cuando una persona sale de aquí. Él empezó a revelarlo allá en San Lucas, cuando empezó a hablar de el rico y Lázaro. Él dijo: ¿cómo es que el rico murió? Y Lázaro también. Lázaro tuvo ángeles que lo llevaron, el rico no. Uno fue al infierno, otro al seno de Abraham. Y al otro lado, ahí está este hombre rico que no menciona su nombre en la Biblia, pero dice: Padre Abraham. Él puede ver, él no ha perdido su memoria, su cuerpo está en la tumba, su cuerpo no tiene cuerpo, pero tiene vista, no tiene cuerpo, pero tiene boca, tiene voz, tiene oído. Hay un diálogo entre Abraham y él. La gente piensa: si yo no tengo cuerpo no puedo hablar. No, el cuerpo solo es una máscara simple que contiene al verdadero ser, que es usted. Ahí está este otro personaje al otro lado y habla con: Padre Abraham, mira, Lázaro que venga acá, porque él es un gran jefe. Cuando muere ya no cambia. Por eso hermano Braga dijo: cuando usted piensa que más adelante va a cambiar, no haga caso a ese pensamiento, no es de Dios. Porque Dios nunca es alguien que le instruya hacia futuro. Él es alguien que le revela su palabra de la hora, del momento, del día, del tiempo presente. Aleluya. Entonces, mucha gente tiene falsas expectativas, porque así se bombardeó 2000 años. No importa si no cambias en la tierra, no importa si aquí tu vida no cambia. Cuando mueras, si vas al purgatorio te sacamos. Hay cambio al otro lado, pero Jesús mostró que no lo hay. Samuel murió después de 2 años. La bruja de Endor lo trajo a escena y Samuel sigue siendo profeta. No ha cambiado. Saúl pensó: aquí Samuel era severo conmigo, aquí Samuel me trataba mal, pensaba Saúl. Pero como se ha ido allá se ha vuelto bueno, porque así piensa la gente. La gente piensa: cuando yo vaya allá, Dios allá se va a olvidar de todo lo que yo he hecho. Si me porté mal, cuando llego allá me va a dar la bienvenida. Dios mostró y lo registró en la Biblia que pasar al otro lado no cambia nada, porque Samuel fue al otro lado. Y cuando Saúl dijo: quiero ver a Samuel, quiero ver. Y cuando Samuel vino: ¿y qué me ha llamado? ¿No eres enemigo de Dios? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué quieres conmigo? Le dijo. No, es que no. Sí, mañana muere. Le dijo. Seguía siendo profeta, podía seguir profetizando y se iba a cumplir. Y seguía sabiendo que si Saúl se porta mal, no agrada a Dios. Lo que se ve de aquí, de allá se ve más nítido todavía. No hay cambio al otro lado. Por eso Jesús dijo: ve aquí este rico, al otro lado. Aquí estaba acostumbrado que no le den órdenes. Cuando se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Dame un consejo. No, Jesús le dijo: todo lo que tienes no lo necesitas, deshazte de eso y ven y sígueme. Se puso triste y se fue. Él pensaba que nadie le podía dar órdenes, porque desde su niñez empezó a administrar dinero y empezó a acostumbrarse a tener dominio y autoridad. Y cuando pasó al otro lado también se encontró con el padre Abraham. Lo vio a lejos al otro lado. Y dijo: Padre Abraham, da orden a Lázaro que venga acá. Piensa que Abraham está bajo su reino, bajo su dominio. Está en el infierno y no puede cambiar. Sigue creyendo es importante. Sigue pensando que la gente está a su servicio. Está en el infierno. Y Abraham le dice: no, no se puede. Mire la humildad de Abraham. Pudo haber dicho: ¿quién le hago contestándole a este? No, no se puede. Hay una gran cima.
Si tú quisieras para acá no puedes, y de aquí para allá tampoco. Es imposible. Y él ve que es realidad y empieza a darse cuenta. Entonces le dice, pero tengo hermanos allá. ¿Se da cuenta que sigue siendo bueno? Está en el infierno y tiene un buen sentir. No es malo. En el infierno también tiene un buen sentir. Así era aquí. Por eso Jesús lo amó, porque tenía un buen sentir. Y un buen sentir no nos coloca en el cielo. ¿Saben por qué está en el infierno? Jesús le dijo, Abraham le dijo, no puede ir Lázaro porque no lo van a creer. Padre Abraham, si alguien resucita de los muertos, la gente se arrepiente. Mire el pensamiento que había en él. Abraham le dijo, no por resucitando a alguien de los muertos. Tienen ahí a Moisés y a los profetas. Tienen ahí de Génesis a Malaquías hasta ese día. Tienen la Biblia. Leámoslo, esa escena, para que usted vea el enfoque del que no está en el infierno y del que está en el infierno. Aleluya. Es San Lucas, capítulo 16. Dice el verso 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Observe, ya no se puede. Entonces dijo: Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oh, no, él tiene una buena voluntad para su familia. ¿Se da cuenta que en el infierno no ha cambiado su sentir? No, la muerte no cambia nada. Usted, cuando deja el cuerpo, sigue siendo la misma persona, con los mismos pensamientos. La única posibilidad de cambiar es mientras está con vida. Ahí usted puede decidir qué sacar fuera de escena de usted y qué traer a escena en usted, por el entendimiento que la palabra de Dios dice. No hay cambio al otro lado. No lo hay. Eso registra la Biblia. Jesús, el que sabe lo que pasa en el mundo invisible, dijo esto. Entonces Jesús dijo: quiero que no vengan a este lugar de tormento. Observe el lenguaje del que no está en el infierno. ¿Dónde está su confianza? ¿A quién hace protagonista? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su absoluto? Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Ningún profeta, ningún Moisés estaba en escena, pero tenían el mensaje de todos ellos. No quiero que mi familia venga al infierno. Tienen lo que evitará que vengan al infierno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es el medio para no ir al infierno? Jesús enseñando, porque nadie más conocía el mundo invisible, pero Jesús, sabiendo, Él vino a revelarnos, a abrir nuestros ojos a lo que nosotros nunca habíamos visto. Entonces Él, estando en la tierra, nos empezó a mostrar esas cosas y le dijo: Jesús, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Entonces mire, el que está en el infierno, ¿por qué está en el infierno? Por su forma de pensamiento, por su confianza. ¿Dónde lo tiene? Entonces dijo: no, Padre Abraham. Observe, ¿tienen a Moisés y los profetas? No. ¿Qué tienen aquí? No, hoy no solo tenemos Moisés y los profetas. Hoy tenemos Moisés y los profetas y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos los apóstoles. La Biblia, en otras palabras. 66 libros. Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene la Biblia. No lo mandó, dijo: ahí tienen una iglesia, anda, dile al rabino fulano de tal, anda, dile al sacerdote, dile que vaya ahí, ore por él. ¿Se da cuenta desde el otro lado cómo se ve? Desde el otro lado no dio Abraham valor a ninguno de sus sacerdotes, a ninguno de sus religiones. Abraham dijo: ¿quieres que tu familia no venga al infierno? Tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido enviada con ese objetivo. Aleluya.
¿Qué es? Observe. Por eso que al reunirnos, hermano, ¿ve? Es para empezar a mirar. En el mundo de la fe, oh hermano, solo hay uno que es experto. Solo hay uno, y ese es Jesucristo. Por eso cuando Josué empezó a liderar a su gente, Josué dijo: el Jordán, pásenlo si pueden. Y la gente empezó, y nadie podía pasar el Jordán. Entonces luego que se convencieron que no lo pueden pasar, dijo: ahora sí, solo hay una manera de pasarlo. Pongan el arca delante, dijo. El arca puede vencer el Jordán. El arca puede abrirles camino. ¿Quiere el arca? La palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Hermano, observe. Este joven, este hombre, esta persona ya no tiene posibilidad. Está en el infierno. ¿Ve? ¿Pero por qué está? Porque en la tierra tenía el medio para no estar en el infierno. Solo que para él eso no servía. Ese líder estaba fuera de su corazón. Ese verdadero líder que lo iba a guiar no al infierno, pero al seno de Abraham. No, algo trabajó en él, que para él no era importante eso. Su confianza había sido sacada de la palabra de Dios. Señor, quiero que mi familia, si un muerto se levanta, ahí sí. No, le dijo Moisés y los profetas. Ese es Antiguo Testamento. ¿Pero qué dijo él? Observe el lenguaje de él, dice. Él dijo: no, padre Abraham. No, eso no. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Se da cuenta dónde está la confianza de este que está en el infierno? Por eso ahora nosotros estamos recibiendo bien los pensamientos del infierno o bien los pensamientos del cielo. Y los que recibamos, ese es nuestro destino, allá iremos. Si recibimos los del infierno, vamos a tener confianza en que si un muerto se levanta, la gente va a arrepentirse. Por eso hoy usted se dará cuenta cómo es que la gente aparece y ponen en el púlpito predicadores que yo era un adúltero, yo era un ladrón, yo era un borracho, yo era esto, yo era un afeminado, yo era esto. Y la gente piensa, eso va a ganar gente. Así era el pensamiento del que está en el infierno. Cuando la Biblia dice que alguien anhela obispado, alguien anhela predicar, bien, pero se requiere un testimonio. No dado al vino, no borracho, no mujeriego, no todo esto. Pero hoy no, el pensamiento es: mira, una vida cambiada, este ha sido un drogadicto, pongámoslo al púlpito para ganar almas. Mire, este se sanó, era paralítico, pongámoslo al púlpito para ganar almas. ¿De dónde viene ese pensamiento? El diablo usará cualquier recurso para sacar fuera de escena el protagonismo del verdadero líder. Como Absalón usaba cualquier recurso, los halagos y tanta cosa, para sacar de fuera del protagonismo de la vida de la gente al verdadero líder que Dios les había dado. David allá. Por eso al reunirnos es examinar nuestra relación con Dios, porque esto es temporal. Usted y yo podemos tener ideas, no son nada, pero la palabra de Dios es eterna, es verdad, perfecta. Hay del que añadiera y del que quitara, Dios garantizando que su palabra es perfecta. Por eso dijo: hay de los profetas que confían en su corazón, profetizan lo que no han visto en la palabra. No, padre Abraham, si uno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué dice Abraham? Es de Jesús revelando. En Jesús no está dando un ejemplo. No. En su boca hay 100% la verdad. No son simples consejos, son claves que abren la entrada de regreso a Dios, a la vida eterna. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. En otras palabras, que alguien se levante de los muertos y predique no es más grande que la palabra de Dios. Ese es el pensamiento y el lenguaje del padre de la fe, del amigo de Dios, Abraham, revelado no por un hombre, pero por Jesucristo, Emmanuel, la plenitud de la deidad aquí en la tierra. Aleluya. ¿Qué es? La Biblia, la mente de Dios, el libro escrito no por sabiduría humana, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay libro más sublime, es la mente de Dios. Es un libro sobrenatural. Los profetas y todo eso lo fueron la pluma que Dios usó. Fueron los escribas, pero no fue su pensamiento que escribieron. Revelaron
en cada tipo, revelaron el resultado del ataque y del agrado de la gente a lo errado. Revelaron la consecuencia y revelaron cuando la gente daba bienvenida a lo correcto y su consecuencia de ello. Esa es la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, no, Padre Abraham. No, mire por eso dónde está nuestra confianza. Nosotros tenemos que ser sanados de esas cosas. Porque a veces, el pastor, ¿qué diría el pastor? Que es un hombre. Temor a un hombre, Dios nos libre. Porque Jesús dijo, no temas al hombre. Sí. Nosotros podemos ver cómo es que la palabra de Dios enseña esas cosas. Jesús vino a corregir esas cosas. Usted puede ver eso en San Lucas 12. ¿Por qué, hermano, vemos estas cosas? Porque vemos cómo es que estos profetas, dice, han profetizado cosas por las cuales Jerusalén, la ciudad, ha llegado a ser una ciudad sin muros. Entonces la gente ha sido envuelta en un velo mágico. ¿Qué magia? Para sacar fuera de que la gente no vea a su verdadero líder enviado por Dios, para que le den poca importancia y al final se encontrarán combatiéndolo y honrando como un muerto resucitado para él valía más que la palabra de Dios. Abraham dijo, no, si alguien la palabra de Dios no le ayuda, te garantizo, le dijo a este joven rico, que tampoco les ayudará un muerto resucitando. Es como que usted la carga que no lo puede llevar en un auto. No puede, el auto ya no puede más esta carga, no va a decir que lo va a llevar en una bicicleta. Lo que no puede llevar un camión va a decir que lo va a llevar en un auto. Hay muchas cosas que sí tienen importancia. Un testimonio, vemos a gente sanándose, aleluya, ayuda a nuestra fe, nos motiva, pero no determina. Hay muchas cosas que son buenas, pero no hay nada más bueno y grande que la palabra de Dios. Nada más bueno y grande y más glorioso que la palabra de Dios. Absolutamente nada. Y así debe establecerse en nuestro corazón esas cosas. Si hay algo de lo que usted debe estar respetando, temiendo, honrando, amando, esa palabra de Dios. Observe aquí, San Lucas 12. Dice el verso 4. Mas os digo, amigos míos, dice Jesús hablando, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, observe, os enseñaré. Jesús mostrando, Jesús sabe lo que necesitamos aprender. Cuando usted va a la escuela, el profesor sabe lo que esos niños necesitan aprender. Si él tiene 5 o 6 años, empieza a examinarse y el profesor sabe, ellos necesitan aprender las vocales, tal vez necesitan aprender suma y así avanzando. Si hay alguien que sabe que lo que necesitamos aprender es Jesús. En el mundo de la fe es otro mundo. En ese mundo no hay ser humano que sea capaz, pero Jesús descendió, se hizo carne, se hizo hombre para traer el verdadero entendimiento. Entonces dijo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Por qué? Porque la gente estaba, Caifás ha dicho eso, Anás ha dicho eso, oye, eso dijo Gamaliel. Y encontramos a la gente, ¿escuchaste lo que dijo tal pastor? ¿Escuchaste lo que dijo tal pastor? ¿Escuchaste lo que dijo el papa? ¿Escuchaste lo que dijo tal ministro? Buenos hombres, tal vez grandes hombres, pero según Jesús, nuestro temor y nuestro respeto, ¿dónde debe estar dirigido? Pero nosotros, desechando la enseñanza de Jesús, ahora tomamos. No hay forma de que alguien sea libre. Por eso dijo esta unción de estos velos mágicos para atrapar el alma de la gente, para tenerlo a la gente en el mundo de su alma, tenerlo prisionero, como tenía Hitler al israelita natural. Y su fin era matarlos, pero les engañaba y les decía, oh hermano, ¿cómo diseñaba los campos de concentración?
donde los iba a masacrar. Él hacía que los reciban una orquesta filarmónica tocando música, sembraba palmeras, jardines y lo decoraba hermoso la entrada. Y aparecía gente tan amable. Ven para tu maleta, trae para acá, para yo lo guardo. Decía, lo guardo, ese era para ellos. Sí, ven para acá, y lo llevaban. Yo te llevo a la ducha, que te bañes, todo amor. Y lo ponían en el brazo tal vez para llevarlo. ¿Cómo entonces? Háblame cómo lo ha pasado. Difícil, no te preocupes, aquí se termina tu tristeza, aquí se termina tu vida difícil. La gente, hermano, hasta lloraban de alegría, sin saber que están caminando a la muerte. Así es de astuto. Muchas veces nos conmovemos, pensando que estamos avanzando sin nuestro temor, nuestro respeto, nuestra pasión por la palabra de Dios ha tomado lugar. No hay futuro, no hay forma. Porque el engaño entra en escena. Si os digo, a este temer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando volvemos nosotros aquí a Samuel, a segunda de Samuel, dice, ¿qué es lo que pasó? Dice el verso 30, y David subió a la cuesta de los olivos. Observe. Entonces ahí el hermano Branham, el profeta, dice, ¿cómo es que David profetizando lo que iba a pasar con el hijo de él? Porque según la Biblia, el Mesías debería ser hijo de David. Y cuando cientos de años después, tal en esa misma subida, en ese mismo monte, Jesús otra vez lo encontramos llorando en el monte de los olivos, rechazado por su propio pueblo. Y ahí sube David. David subió, dice, la cuesta de los olivos. Jesús en el mismo monte de los olivos subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todo el pueblo tenía consigo, que con él cubrió su cabeza e iba llorando mientras subían. David, el rey puesto por Dios, pero rechazado por su pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que un poder vino para sacarlo fuera de escena? Jesucristo, el líder que les convenía. Optaron por Caifás, optaron por Anás y lo rechazaron. Se paró en el mismo monte Jesucristo, en el mismo monte, casi cerca de 1000 años después, en el mismo monte de los olivos. Y Jesús empezó a llorar. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Como gallina junta sus polluelos, no quisiste. El rey que les convenía, David, luchan contra él. El rey que les convenía, Jesús, lo menosprecian y lo rechazan. No les convenía nada, Caifás. No les convenía ese sacerdocio, ese mundo de sinagogas. Les convenía Jesucristo. Pero fueron convencidos para pedir a Barrabás y rechazar a Jesús. Eso no solo es una historia de su primera venida, es el paralelo en su segunda venida. En este día, ¿ve usted? Si hay alguien enviado de Dios, no será para que Él sea protagonista. Por eso, cuando nosotros leemos y vemos los mensajes del séptimo ángel, los mensajes del hermano Branham, jamás era para hacerse Él protagonista, para volver el protagonismo de la Biblia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque Jesús mismo enseñó, el que busca su propia gloria no es verdadero. Es lo mismo hoy, es el paralelo con cada uno. Es la misma regla. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, David rechazado, a leer el capítulo 16, usted puede ver en el capítulo 16 cómo Absalón fue aconsejado a deshonrar las mujeres que dejó David. Las violó públicamente y todo por el estilo. Y para avanzar, el capítulo 18, la guerra llegó a escena. Era inevitable, llegó la confrontación final. Observe qué es lo que pasó. Dice la Biblia, para avanzar, el verso 6, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Exactamente como Daniel dijo, ese espíritu vendrá y seducirá a los violadores del pacto, en Daniel 11. Pero dijo, habrá un pueblo que conoce a su Dios.
Sedujo a muchos en los días de David, pero hubo un pueblo que conocía a David y se quedó con David. Fueron pocos, pero eran guerreros gentiles, los valientes de David. Se quedaron con David. Entonces, ¿pero qué sucederá? La cosa no termina ahí. Una batalla, una confrontación entre el bien y el mal, la mentira y la verdad, lo verdadero y lo falso. Entró en escena y se encontraron. Y dice el verso 7: y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, mostrando que no va a prevalecer la mentira en el tiempo del fin. Por 2000 años puede haber prevalecido cualquier religión. Por 2000 años puede haber el diablo sembrado cualquier cizaña. Pero en la hora del fin ha llegado el fin de la mentira. Ha llegado el fin de todo lo errado. En el corazón del verdadero creyente será establecido solamente el verdadero líder. Vuelve al protagonismo, como en el tiempo apostólico, la palabra de Dios en el corazón del pueblo de Dios. Vuelve el protagonismo, como en los días del Edén, antes de la caída. Solo la palabra de Dios para Adán y Eva, para esa pareja, la palabra de Dios era protagonista. Dios dijo: yo restauraré. ¿Quién va a restaurarnos? Dios, nuestro verdadero líder. Aleluya. Pero viene por una batalla, por una guerra, tomando lugar, una confrontación. Dice el verso 8: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque que el día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, el líder errado, tipificando a Satanás. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza de la encina, en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Observe lo que va a pasar. Viéndolo uno dio aviso a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Avancemos un poquito. Dice el verso 16: entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y se levantaron sobre él un montón de muy grandes piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Si nosotros lecturamos Apocalipsis, capítulo 12 o el 20, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20. Dice el verso 8: y saldrá, Satanás será suelto, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, como Absalón los reunió para la batalla contra David. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, allí el campamento de David, la ciudad amada y de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, o Absalón, allá, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, Dios mostrando la profecía. Aquí dice Apocalipsis cómo es que el diablo será lanzado al lago de fuego, pero el Antiguo Testamento empieza a revelar que no es un diablo, no es un espíritu con un cuerpo propio, sino que ese espíritu tomó la persona de Absalón. A Absalón le gustó la propuesta, le vino pensamientos. ¿Cómo es que Absalón, siendo un príncipe, siendo el hijo del rey, él no vigiló la predicación de David, que debería ser protagonista de la palabra de Dios? Era el hijo de David, seguro que escuchaba las prédicas de David, pero no vigiló. Y cuando vino el pensamiento, porque el diablo viene primero a bombardear su pensamiento, a bombardear su espíritu y a hacerle la propuesta. Y esa propuesta le gustó a Absalón. Una propuesta: ¿qué tal si tú eres el rey? ¿Qué te parece si sacas a David fuera de escena? Serás el rey Absalón, mira tú en el trono.
Imagínate la corona en tu cabeza, todo Israel, todos que digan el rey Absalón. Y le empezó a gustar el pensamiento, le empezó a dar bienvenida a eso, y eran demonios, y era el diablo, y él hizo el tipo de Satanás, reuniendo al pueblo contra Jesucristo, reunió al pueblo contra David. ¿Cuál fue el fin de Satanás en Apocalipsis? Fue lanzado al lago de fuego, al abismo. ¿Cuál fue el fin de Absalón? Fue lanzado a un abismo, a un pozo sin fondo. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué es? La obra que él hizo, el enfoque de las cosas que la Biblia empieza a revelar. ¿Ve? Cómo es que ese espíritu vendría y operaría estas acciones en la gente. Cómo es que seduciría, dice Daniel, a la gente. Entonces, si volvemos nosotros a Ezequiel, Ezequiel 13, nos damos cuenta dice aquí, el verso 3, así ha dicho que va el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su espíritu, de su propio espíritu, y nada han visto. Como las horas en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. O sea, dice que el profeta debería hacer un trabajo, edificar el muro a favor, alrededor de la ciudad. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el trabajo de la predicación? Hacer ¿cuál es el trabajo de tus profetas? ¿Cuál es el trabajo? Hacer brechas, vigilar todos esos lugares donde hay brechas, todos esos lugares donde hay inseguridad, hacer lugar seguro, hacer un muro alrededor de la ciudad. Esos profetas deberían traer una predicación para que Jerusalén llegue a ser una ciudad muy segura. Pero en vez de eso, Jerusalén estaba sin muros, Jerusalén estaba con brechas por todo lado. ¿Se da cuenta que la predicación que sea correcta debe traer en usted cada día una vida cristiana más firme, más sólida, más saludable? Es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque traerá a escena la verdad, el verdadero líder. Es la palabra de Dios, el verdadero líder siendo proyectado directo a su corazón. No a establecerse ellos. No, jamás el predicador debe establecerse. ¿Ve? Como dijo el hermano Branham, hay gente que piensa porque Dios los llamó a predicar, piensan que son más que alguien. Un predicador, dijo, no es más importante que un borracho puede que se convirtió ayer. Para Dios están igual que cualquier predicador que tenga 30, 40 años predicando. En Dios no hay excepción de personas. En Dios no hay hijos más grandes, hijos más pequeños. Todos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces, ¿ve? Nos damos cuenta aquí las condiciones a las que llegaron. Como es que Absalón es la misma profecía, profetizando, y la que vio Daniel. Porque si nosotros vamos al verso 22, dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Los que se quedaron con David, les vamos a matar, les vamos a derrotar. ¿Qué más? Al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. O sea, mire el objetivo final, buscando decir: todo está bien, tú estás correcto. Estaban mal, venían, quiero que David me solucione mi problema. Puede que esté mal, quiero que me diga la verdad. No, tú estás bien, tú estás bien. Tú estás bien. Pero era un interés. ¿Cómo conquistará el reino, dice este anticristo? Halagos, diciendo: tú estás bien. Y la gente se maravillaría, según Apocalipsis 13, en pos de toda la bestia. ¿Por qué, hermano? Toda la verdadera lucha en este día es lograr que el verdadero líder puesto por Dios para usted realmente esté en su corazón. Todo lo demás, ya sea un compañerismo, ya sea un predicador, todo eso será para ayudar a que el verdadero líder y usted tengan una verdadera unidad. El plan de Dios no es hacer religiones. El plan de Dios no es hacer sistemas en los cuales la gente, dice, ¿ve?, esté todo confiada. Están haciendo lo errado y se les dice: tú estás bien, tú estás correcto. Hacer Absalón. Entonces lo mismo nosotros.
Hemos venido, ve usted, a un mundo donde el pensamiento ha sido envenenado para mal de nuestro destino después de esta tierra. Porque nuestra estadía en la tierra termina. Y al final, cuando nosotros nos encontremos con Dios, ¿cuál es tu líder? Porque según Apocalipsis 6, a Él se presenta como el líder de la iglesia, en su caballo blanco, con su arco, sin flecha. Para liderar la iglesia, ¿a dónde? Al infierno. No tiene, y usted se da cuenta, lo personifica a Jesucristo. Personifica al verdadero líder. Porque el verdadero líder se presenta en Apocalipsis 19, en su caballo blanco también, pero con la espada en la boca. El otro no. El otro tiene un arco, pero no tiene flecha, no tiene nada. Entonces, el objetivo del enemigo es tener al pueblo de usted peleando sus batallas de él. ¿Cuál es el plan del diablo? ¿Cuál es su objetivo? Para terminar, rápido vamos a Isaías 14. Estamos hablando del mundo invisible de la persona, buscando el enemigo enfrascarlo en la esfera solamente de su espíritu, de su propio sentir. Pero el verdadero cristianismo opera en la esfera del alma, en la esfera de la unidad con Dios. Cuando nosotros miramos aquí en Isaías 14, nos damos cuenta cómo es que Isaías, este gran profeta, empezó a mirar a este querubín, a este ser sobrenatural. Dice el verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha esto: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta su ambición? Personificar al Altísimo, personificar a Dios, tomar el lugar de Dios. ¿Se da cuenta? Absalón no esperó que David muera. No, él quería tomar el lugar de David. No, la lucha del enemigo no era deshacerse de la gente, era reinar sobre ellos. La lucha del diablo no es desaparecer iglesias, es dominarlas, liderarlas. Pero para ello tiene que convencer a la gente que saquen fuera de su corazón el verdadero líder que Dios les ha dado. Y Dios ha dado un líder conforme a su corazón. Esa es su palabra. Usted tiene que luchar por aferrarse a lo que Dios le ha dado, porque la palabra de Dios ¿qué hará de usted? Según Pablo, presentará a todo creyente perfecto en Cristo Jesús. Hay un poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca lo liderará para su mal, siempre lo liderará para su bien aquí y al otro lado. ¿Ve? Y el diablo lo sabe bien. Recuerde, el diablo no buscará combatirlo a usted. Él buscará sacar de usted el amor hacia su verdadero líder. Él buscará sacar de usted el interés en lo que Dios le ha dado a usted. Jesús murió y pagó el precio con un solo objetivo: para que el creyente tenga acceso al lugar santísimo en el templo. Porque cuando Él murió y dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a ese lugar santísimo donde no había acceso. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca, tipificando la palabra de Dios. Ahora cada creyente podía entrar y tener acceso a la palabra de Dios. Por 2000 años Roma ha combatido eso, ha prohibido la Biblia, ha buscado convencer a la gente que no necesitan la Biblia, que no se preocupen, que dejen que su predicador se encargue de eso, dejen el sacerdote se encarga de eso, dejen el obispo se encarga de eso, dejen el santo apóstol, el santo pastor se encarga de eso. Ustedes solo vengan a la iglesia, yo me encargo de ser predicador. No, Jesús murió para que cada uno de una manera individual pueda tener acceso al árbol de la vida, pueda tener acceso a la palabra de Dios.
el verdadero líder, que no lo guiará a la derrota. No hará de usted una ciudad sin muros, hará de usted una iglesia edificada en revelación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra usted. Aleluya. Una vida cristiana de la cual Dios podrá decir: ese es mi pueblo. Un pueblo que no traiciona a su rey, que no traiciona a su líder, que no sigue el liderazgo de Absalón, que no saca su espada como Judas contra su maestro, Absalón contra su padre. La palabra de Dios es nuestro Padre. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestro maestro. Aleluya. Desde Génesis puso a Eva contra su propio esposo. Y Jesucristo, la palabra, Él es nuestro esposo. Él es el verdadero líder. Y ese es el entendimiento que nosotros necesitamos. Yo seré semejante al Altísimo. Yo pondré mi trono, me sentaré junto a esas estrellas. Yo reinaré sobre el pueblo. El plan del diablo no es contra usted, es contra el líder suyo. Porque si el diablo toma liderazgo sobre nuestra vida, de ahí en adelante, nuestro destino ya no será bueno. ¿Se da cuenta? Miren los días de Moisés. ¿Contra quién luchó? Él dijo: si nace niña, déjenlo. Porque una mujer tipifica iglesia. Pero si nace un varón, mátenlo. Porque el varón es tipo de la palabra de Dios. En los días de Jesús, no dijo maten niñas y niños, maten niños de 2 años abajo. Siempre fue así. El plan del diablo, él no quiere destruir iglesias, sacar fuera de escena la vida. No. ¿Se da cuenta? Él quiere sacar fuera de escena el verdadero líder de la iglesia. El que dijo: yo edificaré mi iglesia. David edificó su reino. Le costó, pero Absalón la quiere tomar. La serpiente quiso tomar el reino de Adán y la tomó. Ese reino era la señorita Adán. Y entonces cambió de nombre y recibió el nombre nuevo, Eva, madre de todos los vivientes. Pero al principio tenía el nombre de él. Por eso él dijo: mi pueblo al final en Apocalipsis tendrá mi nombre. Aleluya. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué? Ella toma el nombre de él. A eso somos llamados a regresar. Entonces hay unciones falsas. Podemos caminar, dice, profetas que profetizaron en su propio espíritu. ¿Cuál fue el resultado? Una ciudad sin muros. ¿Cuál fue el resultado? Almas prisioneras. ¿Cuál fue el resultado? Velos mágicos en la gente. ¡Qué magia! Absalón el mago. ¿Cómo es que la gente fue enloquecida para luchar contra su rey que les amaba? Contra su rey que Dios les había dado. ¡Qué magia de Caifás! Para poner al pueblo contra su Salvador, contra su Mesías, y ponerlos a favor de Barrabás. Magos sobrenaturales y profetizados que vendrían en el tiempo del fin, para que en el tiempo del fin la gente esté contento. Solamente acepto al Señor Jesucristo, solamente me dan una vida de iglesia, una banca para sentarme, un predicador, y tiene que hacer esto y esto y lo otro. ¿Se da cuenta? No. Solo hay alguien detrás de quien debemos caminar impresionados, admirándolo. Nuestro compañerismo será con gente que nos ayuda a eso, a amar más cada día la palabra de Dios. Aleluya. Hacernos expertos en conocer nuestro líder, sus órdenes, su instrucción, su liderazgo, su guianza. Gloria al Señor. No es el plan de Satanás sacar fuera de escena ese verdadero líder. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Es un gran tiempo, hermano. Dios lo permita contar. Por eso digo, vengamos con ese interés. ¿A quién hacemos protagonista? Porque a veces también avanzamos un poco. Ahora ya. Pensamos como estamos en iglesia. No es si estamos en iglesia. No es si hemos dejado de fumar, de embriagarnos y todo por el estilo. Es si hemos traído de regreso a nuestro corazón el verdadero liderazgo dado por Dios, provisto por Dios, el liderazgo de la palabra del Señor. Aleluya. Hermano, ¿cómo se ha bombardeado estos años? ¿Cómo se ha bombardeado que la palabra de Dios no es nuestra necesidad? ¿Cómo es que la gente dice que tiene a Jesucristo y no tiene la palabra de Dios como su líder? Pero
al mirar por la palabra de Dios el objetivo del Señor y el objetivo de Satanás, entonces podemos decidir de qué lado estar. Por eso cuando Josué va a entrar a la tierra prometida que Dios les ha dado, una cosa te va a hacer entrar, Josué. Una cosa te hará entrar al seno de Abraham y no al infierno. Moisés y los profetas. Y Josué dijo: Señor, yo no quiero perecer en el desierto, yo quiero entrar a la tierra prometida. Muy bien, le dijo una cosa: nunca se parte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Te das cuenta? Eso lo va a hacer entrar a la tierra prometida. Es lo mismo hoy. Nosotros nos damos cuenta como el mundo está en una condición de juicio. Oh, hermano, como, bueno, por acá todavía lo pasamos bien, pero como otros países la gente está dejando todo. Qué desgracia. Guerras y tantas cosas. La están pasando mal. Pero eso va a generalizarse cada vez. No va a detenerse, porque la maldad del hombre es mucho. Cierto. Pero la gente habla del fin, cierto, el fin viene. Pero ¿cuál es la condición del pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Qué cosas deben tomar lugar? El protagonismo, de una manera individual, para cada persona, de la palabra de Dios en sus vidas. Un pueblo que conoce a su Dios. Jesús dijo: como la reina del sur, en el tiempo del fin se levantaría. Un pueblo. Ahí empezó a estudiar cada pergamino de cada profeta. Y cuando fue a escucharlo a Salomón, empezó a juzgar la prédica de Salomón, si estaba 100% conforme a la palabra que ella sabía que estaba leyendo. A ella no le iba a impresionar cualquier cosa. Ella dijo: he viajado de tan lejos, he hecho tanto sacrificio para comerme cualquier tipo de mentira. No, la examinó minuciosamente. Y Jesús dijo: se levantará una vez más. Ese tipo de actitud, ese tipo de fe. Gloria al Señor. Vamos ahora. Padre Celestial, te agradecemos por estar, Señor, enfocando nuestra atención, nuestro interés, Señor, nuestra vista en estas verdades, que sea también nuestro corazón enfocado ahí, para poder recibir, Señor, la instrucción con respecto al mundo invisible, Señor, el mundo de nuestra alma, la necesidad, Señor, real en nuestra fe. Tú has prometido, Señor, edificar la verdad tuya en cada corazón. Tú has prometido, Señor, liderarnos fuera del alcance, Señor, de todo lo que nos haga daño, y evite, Señor, nuestro privilegio que tú has logrado para nosotros, la vida eterna, Señor, el regreso otra vez al mundo antes de la caída. Suplicamos, Señor, que podamos ser sensibles a ese entendimiento, donde demos la bienvenida, Señor, a ese verdadero liderazgo. Empecemos a ser sinceros y a mirarnos las características que nosotros manifestamos día a día en cuanto a nuestra fe. La examinemos minuciosamente por tu palabra, Señor, y de esa manera podremos saber por tu palabra nuestra realidad, porque tu palabra es el real médico, diagnostica nuestra salud en el alma, Padre. Entonces no será solamente un síntoma que pensamos que algo nos sucede. Tendremos el diagnóstico, tendremos, Señor, el examen escritural. Entonces sabremos, Señor, qué hacer y qué no hacer, y cómo hacer las cosas que debemos hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo suplicamos que tú puedas ser cada uno de tus hijos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.